Buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Doy la bienvenida a todos y cada uno de los que hoy ya se encuentran aquí en este lugar presencialmente. Doy la bienvenida a todos y cada uno de los que nos siguen a través de este medio. La Iglesia Centro Internacional Monte Ararat da la bienvenida a todos y cada uno. Pues vamos a disponer nuestro corazón para disponer el corazón siempre al Señor. Recordemos esas palabras en Colosenses 3:23 que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Venimos aquí a congregarnos para el Señor, no por el hombre ni para los hombres. Así que dispongamos ese corazón y vamos primeramente a hacer una lectura y luego hacer una oración y dar paso a nuestro culto del día de hoy, mis hermanos. Abran sus Biblias en el Salmo 136. Y vamos a leer nada más del versículo 1 al 5. Salmo 136, versículo del 1 al 5, dice: Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Pues inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor por esa misericordia tan grande que ha tenido para cada uno y con cada uno de nosotros. Bendito Dios, te damos infinitamente gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Como hace unos momentos, Señor, consagrado fue a ti, Señor, y tu presencia está. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí presencialmente. Algunos por sus múltiples ocupaciones lo hacen a través de este medio, pero aún así tu misericordia se extiende grandemente, porque tú no haces excepción de personas, Señor, porque dice que tu misericordia es infinita. Tu misericordia se muestra al hacer salir al sol sobre buenos y malos y al hacer caer la lluvia sobre justos e injustos. Esa es tu misericordia tan grande, Señor. Te damos gracias por ser un Dios misericordioso, por ser el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, por ser nuestro Padre, por permitirnos a nosotros ser parte de esa familia espiritual. Gracias, Señor, en este día. Gracias, bendito Señor, por cada uno de los hermanos que están presentes, por sus vidas, por la vida de los hermanos que están a través de este medio escuchando. Gracias, gracias, bendito Señor. ¿Qué más podríamos decirte sino simplemente gracias, Señor? Gracias por la oportunidad que nos brindas. Gracias, bendito Señor, por tu presencia. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te damos gracias. Amén. Pues vamos a disponer nuestro corazón, mis hermanos, y vamos a
dar entrada a mi hermano que nos va a dirigir con nuestras alabanzas. Yo les exhorto, mis hermanos, que con ánimo demostremos ese agradecimiento a Dios a través de todas esas alabanzas, que no nos dé pena, vergüenza el cantar, el alabarle, porque estamos agradecidos a Él y venimos con ese fin, el propósito principal de darle la adoración al Señor. Así que les invito, mis hermanos, a que dispongamos el corazón y les dejo con mi hermano Gibran. Sí, bueno, póngase de pie, mis hermanos. Vamos a alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios por su vida. Es una alegría para nosotros estar juntos aquí, reunidos para darle la honra, para darle la gloria. Estar como iglesia, y siéntase gozoso. Listo, siéntase gozoso, mis hermanos, y vamos a entonar estos hermosos cantos. Él es fiel. ¿Cuántos lo creemos que Él es fiel? Vamos a entonar este canto. ¿Puedo usar sus palmas? Recuerdo todo lo que has hecho tú por mí. Sanaste todas mis heridas con tu amor. Nadie se compara a ti. No hay otro como tú. Cambiaste toda mi tristeza en júbilo. Sacaste del pozo mi vida por amor. Nadie se compara a ti. No hay otro como tú, como tú. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. He sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Recuerdo todo lo que has hecho tú por mí. Sanaste todas mis heridas con tu amor. Nadie se compara a ti. No hay otro como tú. Cambiaste toda mi tristeza en júbilo. Sacaste del pozo mi vida por amor. Nadie se compara a ti. No hay otro como tú, como tú. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Te exaltamos, Señor. Te exalto, te adoro. Jesucristo, tú has sido fiel conmigo. Te
Tú has sido fiel, Señor, tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Tú has sido fiel, Señor, tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel. Porque eres fiel y porque su fidelidad es para siempre, mis hermanos. En todo momento Él es fiel. En todos los aspectos de nuestra vida, aunque para nosotros como humanos pudiese parecer que su fidelidad como que está retenida o como que se ha acabado, mis hermanos, aún en las circunstancias que estemos teniendo, debemos de saber y conocer que Él es fiel y su fidelidad es para siempre. Amén. Vamos a entonar este hermoso canto, Me has dado libertad. Y gócese en esa libertad que Dios le ha dado y exalte su nombre adorándole con todo su corazón. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Una vez más digamos: yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Gloria a Dios y gracias a Dios por esa hermosa y maravillosa libertad que Él nos ha dado, mis hermanos. Esa libertad espiritual, esa libertad de la esclavitud del pecado en la que estábamos. Mis hermanos, qué mayor libertad anhelamos, qué mayor libertad deseamos, que nos haya librado Dios de esa esclavitud, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa libertad es extraordinaria, es maravillosa y es lo que nos tiene ahora aquí reunidos. Vamos a entonar este hermoso canto, Jesucristo basta, mis hermanos. Y es que así es, Jesucristo es suficiente
para nuestras vidas. Jesucristo es suficiente para todo lo que vivamos, para todo lo que anhelemos, para todo lo que deseemos como personas, como creyentes, como familia, pero también como iglesia, mis hermanos. Jesucristo basta. Vamos a entonar este hermoso canto. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados, gracias Dios, por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. Con su amor confiamos, hay descanso en él. En él hallamos descanso, en él hallamos paz, mis hermanos, y en él podemos encontrar eso que más necesitamos, que lejos de ser algo material, aún la misma salud, le necesitamos a Él, mis hermanos. Él basta, mis hermanos, Él es suficiente. Y inclinen su rostro y vamos a elevar a Dios una oración. Pongamos en oración todas esas cosas que pudiesen aquejarnos, pongamos en oración todas aquellas cosas que pudieran estorbarnos para recibir la palabra de Dios, para adorarle, para exaltarle, darle gloria en todo lo que hacemos. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este día, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos das de
de estar aquí, Señor, en este lugar. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, ser salvos, tener esta salvación que nos has dado, Padre. Nos has hecho libres, nos has dado libertad. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tú nos has dado esa libertad espiritual, Señor, gracias. Te exaltamos y te glorificamos, Señor, porque no hay nadie como tú. Hay circunstancias, Señor, que reconocemos a veces difíciles, que reconocemos a veces no podemos, Señor. Y en ese reconocimiento, Señor, hemos fallado porque a veces nos hemos querido, amado Dios, hacerlo con nuestras propias fuerzas, Padre. Pero, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, porque no es con nuestras fuerzas, no es como a veces oramos, yo hice lo que tenía que hacer, ahora le toca a Dios. No, Señor, no porque no tengamos que hacer y hacer lo que nos corresponde a nosotros, no por eso, sino porque de principio a fin es de ti, Señor, de quien dependemos, Padre. Aquí está nuestra carga, Señor, no podemos, Padre. Aquí está nuestra situación de salud, de trabajo, de circunstancias en familia. Aquí está nuestra situación, Señor, y solamente acudimos a en quien basta, Señor, todo. En ti, Padre, en ti basta todo esto, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Solo tú puedes sostenernos. ¿A quién iremos? Tu palabra dice que estamos en tu mano, Señor. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Padre, por cada uno de los miembros. Gracias, Padre, Señor, porque tú, Señor, nos sostienes. Y confiamos en ti y te damos gracias, Padre Santo. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a entonar un canto. No sin antes, me gustaría, es para ahorita, es más al rato, sí, me gustaría dar el paso a nuestra hermana Paula. Ella desea dar un testimonio de gratitud. Queremos darle el paso a nuestra hermana. Hermanos, buenos días. Pues yo quiero darle gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y pues ahora la nueva modalidad de robar a la gente es por medio de esos celulares que dicen que te lo ponen abajo de tu carro y que si tú lo tomas vienen unos problemas grandes. Resulta que mi hermano me mandó un video, un video, y yo se lo mandé a mis hijos. Entonces ahí me enteré que a mi hijo Edgar, él había ido a comprar una mica para su celular y ahí fue donde se acercó una señora y le empezó a gritar: él me robó, me robaste, eres un ratero, que no sé qué tanto le empezó a decir. Entonces mi hijo volteó y dijo: pues está loca, ¿no? No, pues no, y se quedó así y la señora le seguía gritando. Entonces él optó por ir a hablarle a un policía que estaba ahí y ya llegaron y ella seguía gritando: me robó. Y lo chistoso es que dice mi hijo que él anteriormente, un día antes, había sacado una cantidad del banco y la traía en las bolsas y era exactamente la cantidad que la señora decía que le había robado, lo que traía en las bolsas. Entonces él dijo no, y entonces empezaron a llegar varios policías y dijo, y ella seguía gritando: es un ratero, es un ratero. Lo bueno fue de todo esto que mi hijo no hizo nada más que se quedó diciéndole: pues está loca, no es cierto. Y no es cierto. Entonces, ¿qué le dijo el policía?
saca tu dinero, saca lo que traes. Y dijo mi hijo, no voy a sacar nada, aquí hay cámaras y yo quiero ver esas cámaras y ahí vamos a ver si yo le robé a la señora. Entonces, pues a final de cuentas dicen que sí, empezaron a ver, se tardaron mucho tiempo. Él les habló a la empresa, les dijo, me voy a tardar, dice, porque aquí hay una señora que está diciendo que yo le robé. Y entonces, pues, al final, que habló el 911 y que vinieron más policías y todo. Entonces vieron las cámaras y pudo demostrar que nada. Pero dice mi hijo, lo chistoso es que la cantidad que yo traía en mi bolsa era eso lo que esta señora decía. Entonces yo aquí quiero darle gracias a Dios, porque todos estamos expuestos a todas estas situaciones en este mundo, así como se está ya pasando tantas cosas tan tremendas, y darle gracias a Dios porque pues las oraciones de un padre, de una madre, es de mucha ayuda para nuestros hijos, porque nosotros estamos orando día con día por mis hijos para que los guarden, los protejan, y yo quiero darle gracias a Dios porque no pasó nada. Es más, decía mi otro hijo, si tú le hubieras, y los mismos policías le dijeron, si tú hubieras agredido a la señora, no sabemos si es una banda y se vienen varias personas y te ponen una golpiza y te sacan todo lo que traes. Entonces que el mismo policía le dijo, qué bueno que no hiciste nada en contra de esta señora, que tú te conservaste pues tranquilo, porque pues sí, ya en estos tiempos es muy riesgoso todo. Entonces que nosotros estemos siempre en oración, hermanos, porque el único que nos va a guardar por siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias a Dios porque ayudó a mi hijo Edgar. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias a Dios por ello, por estos testimonios. Y yo sé que cada uno tenemos que darle gracias a Dios. Y esta es una hermosa expresión de gratitud a Dios para darle la honra y la gloria solo a Él, porque Él lo merece, mis hermanos. Gracias por compartirlo, mi hermana Paula. Dios les bendiga. Vamos a entonar este último canto. Este canto, sígalo en la medida de lo posible con la letra que está ahí. Hemos de hablar un poco o usarlo para la predicación, pero de igual forma no solo para eso, sino para toda nuestra vida, mis hermanos, el reconocimiento de que la gracia de Dios, de quién éramos nosotros, dónde estábamos, y que la gracia de Dios, y que aún en este camino de santidad seguimos fallando, hermanos, que aún en este camino de santidad seguimos batallando, seguimos en esa lucha. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Su gracia es mayor, se titula este canto. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me guarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias
mucha, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Su gracia es mayor, mis hermanos. Más que cualquier otra cosa, Cristo es suficiente. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios. Un segundito. Los pequeños pueden ir pasando a su clase. Sí. Y mientras nosotros vamos buscando Ageo, esgrima, hermanos. Ageo, ¿ya lo encontraron, mis hermanos? Amén. Es como una hoja ahí en su en su Biblia. Está entre Génesis y Apocalipsis. Ageo, después, antes de Zacarías, después de Sofonías. Sofonías también está chiquito. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Zacarías y Malaquías, puede ser también de esa forma. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. 2 libritos atrás está Ageo. ¿Mandé? Ageo, hermanos. Sí, bueno, vamos a hablar de este verso. Vamos a leer los versículos 5 al 13. Ageo capítulo 1, versículos 5 al 13. Y dice así, sígalo con su vista. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo.
¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre Santo, en este día por la oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí. Hemos entonado estos cantos, hemos exaltado, alabado, glorificado tu nombre, Señor, porque tú eres grande, hacedor de maravillas, Padre. Y te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, por los que nos ven en las redes, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que nuestro corazón, Señor, haya estado dispuesto, hayamos preparado, Señor, nuestra vida, nuestro corazón para escuchar tu palabra, no en este momento, Señor, sino desde antes, que en todo momento estemos preparados y atentos a tu voz, Padre, que tu palabra de hablarnos cuando la leemos, cuando oramos, pero de igual forma cuando estamos aquí, Señor, como iglesia reunidos, Padre, te necesitamos y te lo pedimos con todo nuestro ser. Habla a través de mí, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guíe mis palabras, el que dirija, Señor, lo que he de hablar. Y que todos, Señor, absolutamente todos, Señor, desde yo que estoy aquí predicando, Señor, hasta los más pequeños que están allá en su clase, Señor, y los que estamos aquí reunidos, Señor, y los que están en casa, de igual forma, Señor, hables a sus vidas, no por mi boca, Señor, sino por lo que tú, Señor, hablas a través de tu palabra, que has tenido a bien usarme, Señor, simplemente como un siervo tuyo, Padre. Ayúdanos y ayúdame. Te lo pedimos con todo nuestro ser y todo nuestro corazón, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien. La realidad es esa. Ageo es poco leído, es un libro poco valorado, así como Sofonías, Zacarías, Malaquías. Son libros que, si bien tal vez los hemos dado una repasada y ya, pero mi hermano, la riqueza de estos libros es impactante, es impresionante, y quiero compartirla con ustedes. Si ustedes lo han leído, gracias a Dios, pero a veces como cristianos tenemos valorado esa parte, el Antiguo Testamento, tenemos esa idea. El Antiguo Testamento pues fue dado al pueblo de Israel y ya estamos nosotros, la iglesia. No, mis hermanos, ha sido erróneo el pensar de esa forma. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis habla de la redención. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Cristo. Esta es la historia de Cristo, esta es la historia de nuestra redención a través de Cristo. En esta historia de la Biblia está escrito su nombre y el mío al hablarnos a nosotros a través de su palabra, de la palabra de Dios. Y es hermoso y es maravilloso. Yo no sé si hemos visto al leer la Biblia eso. Bueno, Ageo, no se sabe mucho sobre este profeta, en la realidad, no porque no se lea, sino no se sabe mucho. Se sabe, simplemente es mencionado por el libro de Esdras y por su propio libro, Ageo, que la realidad es que son 2 capítulos y se acabó el libro de Ageo. Se ubica después del regreso del exilio de Babilonia en el siglo VI a.C. Hay algunas opiniones acerca del nacimiento de Ageo, que fue en Jerusalén, y que él tuvo la oportunidad de ver la grandeza del templo de Salomón. La grandeza del templo que construyó Salomón, se ha dicho que es uno de los templos más extraordinarios y que no ha habido tal como ese templo. Este templo, sabemos, se destruyó, pero se dice, entre algunos comentarios, se dice que Ageo nació en esa época.
en Jerusalén, y que él conoció la grandeza y la magnificencia de este templo. Entonces, es posible que haya sido así. Creamos en esa forma de los investigadores y todos estos teólogos que ha sido así. No es relevante mucho en ese sentido, ¿no? Pero bueno, Ageo y Zacarías tienen una característica en común, que se unieron para alentar al pueblo a la construcción, a la reconstrucción del templo. Esto fue comparten ese trasfondo histórico común en el segundo año del rey Darío. Esto más aproximadamente fue en el año 520 a.C. Quiero poner un poco de contexto en este sentido, mis hermanos. Para ese momento los judíos habían regresado a Palestina. Sabemos que los judíos, el pueblo de Dios fue cautivo, fue llevado cautivo. Entonces, en este momento los judíos ya habían regresado a Palestina bajo el edicto del rey de Persia, Ciro, en el año 538. El ministerio de Ageo se ubica en el 520, pero ya habían regresado por este edicto de este rey en el 538 y habían comenzado a reconstruir el templo. Sin embargo, la oposición externa los desanimó internamente y los llevó a abandonar el proyecto de la reconstrucción del templo. Esas cosas externas de pueblos externos que querían evitar que los judíos, que el pueblo de Dios reconstruyera el templo, los llevó a esa parte, a desanimarse. Pudo más la influencia externa. Entonces, estuvieron cerca de unos 16 o 17 años en los que no hicieron nada. Se desanimaron, no reconstruyeron el templo. Esto lo encontramos en Esdras 4. Cuando Ageo y Zacarías empezaron su ministerio en 520, surge una oposición mayor de parte del gobernador Tadnai, gobernador de Persia. Esto lo vemos en Esdras 5. Es decir, en Esdras vemos a Ageo, ellos regresan en el 538, Ageo empieza su ministerio en el 520, pero hay oposición de cerca de 16 o 17 años, la cual ellos se desanimaron por completo, dejaron la reconstrucción del templo, y cuando Ageo empieza su ministerio hay una oposición todavía mayor del gobernador Tadnai. En Esdras 5 podemos ver esto. Pero en ese momento Darío I, que gobernó Persia del 522 al 486 a.C., volvió a emitir el edicto de Ciro, que anteriormente el rey de Persia había dicho que se les permitía regresar a los judíos para la reconstrucción de su templo. Bueno, Darío da nuevamente este edicto y les permite reconstruir su templo. Les dice, adelante, ustedes sigan adelante, lo cual se pensaba que fuera reconstruido en 4 años. Esto lo encontramos en Esdras 6, versículos 13 al 15. Este segundo templo fue dedicado en el 516 a.C. Durante las fases iniciales del mensaje de Ageo se da esto en el 520. El templo fue dedicado en el 516, entonces ubíquese más o menos, ese es el contexto de esta historia que acabamos de leer. Un pueblo desanimado, un profeta con un mensaje de ánimo para la iglesia, un profeta con un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Israel, para la reconstrucción del templo. Este es el contexto. El mensaje de Ageo, mis hermanos, es muy fuerte y muy tajante. Las maldiciones de Dios sobre las maldiciones de Dios sobre las maldiciones que cayeron sobre el pueblo son muy tajantes. Acabamos de leer y ahorita las vamos a ir mencionando, pero son muy tajantes. Ageo les dice, ustedes no han recibido, y si ustedes trabajan, el esfuerzo que hacen de su trabajo, no para la reconstrucción del templo, sino para su beneficio, no tiene frutos y no va a tener, porque ustedes se han preocupado más por su beneficio propio que por el de Dios, el de la gloria de Dios. Es en pocas palabras lo que Ageo les está diciendo.
En los libros de Ageo y Zacarías y Malaquías vamos constantemente a encontrar, y digo en todos los profetas, pero en esta historia que tiene que ver, en los libros de Ageo, Zacarías y Malaquías, nada más en estos vamos a encontrar cerca o más de 90 veces el título Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, 90 veces, 14 veces en Ageo, y miren que su librito está pequeño, 14 veces en Ageo. ¿Qué nos muestra esto? O sea, ¿qué podemos aprender y qué podemos extraer de que un profeta hable y diga Jehová de los ejércitos? Otra de las cosas y de las palabras que vamos a encontrar es que vino palabra de Jehová constantemente en los libros de los profetas. El Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, vino palabra de Jehová. Esto nos da mucha y plena confianza, porque lo que hemos de leer, lo que hemos de escuchar, lo que se predica en los púlpitos, cuando se predica verdaderamente la palabra de Dios, no es palabra de nosotros. Cuando usted está sentado en su casa con su familia, cuando usted está en su intimidad, en su culto personal, en su devocional personal o con su familia y lee estos pasajes, cuando lee a Pablo diciendo palabra fiel es esta, es porque es palabra que no viene de hombres, es porque toda escritura es inspirada por Dios y porque quien está hablando es Dios a nuestras vidas. Y entonces es impresionante cómo en estos tiempos, 90 veces en 3 libros no tan largos, Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Esta palabra o esta frase, mejor dicho, tiene algunas connotaciones. La primera es militar. Dios como líder de los ejércitos de Israel. Esto lo encontramos en 1 Samuel 17:45. Primer libro de Samuel 17, capítulo 17, versículo 45, donde dice: entonces dijo David al filisteo, cuando David va a pelear contra Goliat, le dice: tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces David reconocía esta parte, Jehová de los ejércitos. Y esta primera connotación era militar. El Jehová de los ejércitos era el que podía decirle a su ejército: ¿sabes qué? Ten confianza, porque yo los he entregado en tu mano. ¡Wow! O sea, el Dios de los ejércitos no solamente era un buen líder, no solamente era un buen general en ese sentido militar. Es el mismo Dios. Hemos estado hablando de los atributos de Dios. Vamos a continuar con esa serie, hermanos, pero era necesario que habláramos de esto, por las situaciones y circunstancias que hemos vivido como iglesia, hermanos. Y cuando hay una necesidad en la iglesia hay que atender, no seguir con algo que probablemente no que sea malo, sino hay que atender. Y necesitamos hacerlo, mis hermanos. Pero no está lejos de lo que hemos venido hablando de los atributos de Dios. Por eso la importancia de hablar de los atributos de Dios. Porque el Dios que les podía decir eso no era: bueno, pueblo de Israel, pues miren, no sé cómo nos vaya a ir, pero vamos a hacer esta estrategia, vamos a hacer esto, ustedes se van a... Ayer, por circunstancias, en la televisión estaba pasando la película de Corazón Valiente. Si la han visto, no, ustedes váyanse, como que se van, y los flecheros los rodean, y muy buena estrategia usaron. Y le ganaron al pueblo inglés en esa batalla. Bueno, no, Dios no es así. Dios, por esos atributos, porque es simplemente Dios, Él podía decir: ¿sabes qué? Desde antes de que tú vayas a pelear, yo ya los entregué en tu mano. Desde antes de que tú, Josué, tú, Moisés, fueran a pelear, yo ya los entregué en tu mano. ¿Crees? Eso tenía más connotaciones de la fe del pueblo, de la fe del líder. Ese es Dios, mis hermanos. Ese es nuestro Dios. Entonces,
Jehová de los ejércitos. Tenía esta connotación militar. Otra connotación que tiene esta palabra, Jehová de los ejércitos, no solamente es militar. No nos quedemos con esa idea, era para en aquella ocasión, era para en aquellos tiempos. No, mis hermanos, también resalta la gloria de Dios. Salmos 42, 24, 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Este Rey de gloria del que nos hablan, este Rey de gloria que está ahí. Digo, el salmista reconocía. No solamente dijo, ¿quién es este Rey? No, él reconocía que era el Rey de la gloria, pero él decía, ¿quién es este Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Es una confirmación, no es porque el salmista lo estuviese dudando, él mismo lo confirma. Salmos 24:10. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es este Rey de gloria? Él reconocía que era el Rey de gloria y simplemente lo confirma, es Jehová de los ejércitos. Su gloria, lo que Él ha hecho, lo que Él ha creado, lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho desde principio a fin, a quien no se le puede decir, Dios, ¿qué haces? Como lo hemos visto en predicaciones pasadas, en esta serie de los atributos de Dios. Ese es el Dios, ese es nuestro Dios. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. En reconocer quién es el Rey de gloria. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Entonces tiene una connotación militar, tiene una connotación que resalta la gloria de Dios, a la cual nosotros hemos de hacer bien en escuchar y en actuar. Nuestro actuar, nuestros pensamientos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos entre hermanos, entre familia, lo que hago yo solo, lo que pienso yo solo, lo que digo, tiene que darle gloria a Dios. Otra connotación, su reinado soberano sobre toda la creación, toda. Amós 4:13, capítulo 4, versículo 13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace que el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. Lo hemos dicho, Él es el creador. Él no necesitaba crear para sentirse importante o porque como no tenía gloria, tenía que recibir gloria de algo. No, lo hemos hablado en esta serie de los atributos. Dios era Dios desde la eternidad hasta la eternidad y no nos necesitaba. Y la palabra de Dios nos revela ante la pregunta, entonces, ¿para qué creó? La palabra de Dios nos dice, por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Todo esto, y el que constantemente se repita esta palabra, Jehová de los ejércitos, Jehová dice, no es más que para ser un recordatorio para el desánimo del pueblo de Israel de su asombroso poder. Cuando lo que los profetas buscaban, no por ellos, sino porque Dios les mandaba hacer y decir, cuando decían Jehová de los ejércitos, era que el pueblo, su mente viajara a todo lo que Dios había hecho por ellos, a todas las maravillas que Dios había hecho. O sea, ustedes están desanimados, pueblo de Israel, les decía Ageo, les decían los profetas. Ustedes tienen pesadez, ustedes les ha podido más lo que la gente ha dicho, les ha podido más lo que la gente externa les ha comentado, les ha podido más la imposición de las cosas que los pueblos aledaños les han dicho, y ha podido más con ustedes. Jehová de los ejércitos, aquel que mencionó David y que agarró 5 piedritas y con una sola acabó al gigante, que aquellos que le pudo decir a Josué, pues rueden al lado de una ciudad, los muros van a caer. ¿Qué?
No, las batallas se ganan con espadas, como que tocando trompeta y dando vueltas. Bueno, ese Jehová de los ejércitos era el que podía hacer eso. Ese Jehová de los ejércitos fue el que lo sacó de tierra de Egipto con... hermano, yo no sé qué nosotros habríamos hecho si se viera... Habríamos actuado igual que el pueblo de Israel, seguro. De haber visto las maravillas de Dios partiendo el mar en dos. Y habríamos probablemente actuado igual. Lo hacemos. No somos mejores que el pueblo de Israel. Entonces, esta palabra, Jehová de los ejércitos, es un recordatorio de quién es Dios. Por eso, repito, mis hermanos, la importancia de que como iglesia veamos quién es Dios. Porque lamentablemente la iglesia de hoy no conoce a Dios, hermanos. Y perdón que lo repita y perdón que lo diga constantemente, pero no, la iglesia de hoy no conoce a Dios, hermanos. Han sido ese Dios de ideologías, han sido ese Dios que la gente se imaginó un día y dijo, Dios es aquel que nos ayuda a ser victoriosos. Y declara que eres victorioso y vas a ser victorioso. Confesión positiva. Y declara con tus palabras que eres sano, y declara con tus palabras que tus finanzas, y declara con tus palabras que tus hijos, y que en victoria, y que... ¿Qué es eso? Y han mostrado un Dios en el que pareciera el hombre ser Dios en lugar de Dios. Pareciera que Dios creó al hombre para que Dios tuviera, no lo sé, como que hemos estado escuchando algunos cantos que con anterioridad escuchábamos. Y la idea que nos dejaron de un Dios, wow, hermanos. ¿Por qué? Porque con esos cantos, nos glorificamos, Señor, sí, me dice que me ama. Me dice que me ama, me persigue. Me dice que me ama cuando salgo yo a pasear. Y entonábamos personalmente a veces esos cantos así como de... Y se ha venido mostrando un Dios desde hace muchos años sí, Dios allá afuera de mi puerta, yo salgo y dice, hijo, por favor, hazme caso, hijo. Oye, hijo, por favor, mírame, aquí estoy. No, mis hermanos, ese no es Dios. Ese no es Jehová de los ejércitos. La iglesia de hoy no conoce a Dios. Voy a leer algunas cosas que David Jomachera dice de la actual iglesia. Dice, muchas iglesias evangélicas modernas tienen más miembros que nunca antes, pero lamentablemente también son menos profundas, y por ello algunas congregaciones, a pesar de la buena intención de sus líderes, no decimos que haya iglesias que todas son malintencionadas, no, pero la falta de, aunque haya buena intención, la falta de seguir buscando, de seguir aprendiendo, de seguir leyendo la palabra de Dios, es en sí una omisión que lleva a iglesias que continúen pensando de esta forma, mis hermanos. Dice, algunas congregaciones, a pesar de la buena intención de sus líderes y por la falta de instrucción bíblica apropiada, se volvieron emocionales en su percepción, relativas en sus conceptos y espiritualizadas en sus prácticas. Otra cosa que dice, existen congregaciones que son morgues con campanario, porque están llenas de muertos que cantan bien, oran bien, ayunan bien, pero viven mal, pues sus vivencias humanas no reflejan los valores divinos. Nada de lo que hacen, hay iglesias al día de hoy que tendrán muchísimas cosas, pero gente que vive mal, que no refleja los valores bíblicos, que no refleja a Cristo, lo que dice su palabra, y que lo que dice su palabra son un montón de cosas.
desde la predicación de su palabra de una forma correcta, desde la interpretación de la palabra de una forma correcta, porque si no interpretamos bien lo que estamos predicando, ¿cómo se va a capacitar lo que veíamos el domingo pasado? Los líderes son los que capacitan a la iglesia para la buena obra. Entonces, si los líderes no saben lo que la palabra de Dios dice, ¿cómo van a capacitar a la iglesia? Y la iglesia simplemente está esperando recibir y recibir. Estas son las iglesias de hoy. Otra cosa, otras congregaciones van camino a la muerte porque el libro de estatutos y reglamentos es más grueso y más consultado que la Biblia. Muchas iglesias están con los estatutos, y es más, no cumpliste esto, no cumpliste, que predicar la palabra de Dios. Existen congregaciones tan innovadoras que han innovado su interpretación bíblica y en vez de predicar la verdad revelada con sabiduría, interpretan literalmente y enseñan de forma alegórica. Cada vez más hay más motivadores evangélicos y menos predicadores bíblicos. Aumenta el número de líderes que enseñan desde la lógica en vez de hacerlo de manera teológica. Este tipo de iglesias puede reunir muchas personas por lo atractivo del sistema. Hermanos, ¿en qué momento se nos dijo que la teología era mala? ¿En qué momento se nos dijo que dar un contexto bíblico era un estudio? Que poner en contexto a la iglesia, a la congregación, era dar un estudio y que la predicación es la aplicación. ¿En qué momento se dijo eso, hermano? ¿En qué momento se nos enseñó de esa forma? Hermanos, la predicación de la palabra de Dios no va a cambiar. La correcta predicación de la palabra de Dios no se diferencia de esa forma. No estoy diciendo que no se deba aplicar al día de hoy la palabra de Dios. No, por supuesto que se tiene que aplicar a nosotros como creyentes al día de hoy la palabra de Dios y se aplica. Pero mi hermano, si deseamos como iglesia que vengamos y leamos un pasaje, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica, y que de ese pasaje digamos, no se preocupe por tanto estudio, no se preocupe por esta situación, porque el amor es el que tenemos que tener entre todos. No, sí, claro, el amor lo tenemos que tener entre todos, pero ese pasaje no habla de eso. Ese pasaje aún es más profundo de lo que esa palabra dice. Ese pasaje aún es más profundo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba renunciando a lo que para él, a pesar de lo que él hacía, su conciencia, él decía, si yo, en ese pasaje, si yo estoy consciente de que el comprar esa carne que está ahí, que muchos dicen que fue sacrificada a los ídolos, ¿eso es ocasión para caer a mi hermano? Yo no tengo problema en comerla, yo no tengo problema en hacerlo. Pero si es ocasión de caer, yo no comeré carne jamás. Ese es el contexto, ese es el conocimiento al que se refiere en ese pasaje. No el conocimiento de aprender la palabra de Dios, no se refiere a ese conocimiento. Si la iglesia quiere, o para ellos eso es una predicación, simplemente agarrar un pasaje e interpretarlo alegóricamente, e interpretarlo a mi lógica, hermanos, usted puede estar seguro que eso en esta iglesia no va a pasar. Eso no va a pasar aquí. Hay cosas que pueden ser cambiantes, sí, pero la predicación de la palabra de Dios, no. Es decepcionante, sigue diciendo David Jomachera, es decepcionante descubrir que uno fue víctima de quien, incluso sin saberlo, tuerce la escritura o desvía su significado. Pienso que no hay mayor desilusión que haber creído algo con todo el corazón y con toda sinceridad,
para luego descubrir que la información recibida era una falacia y un riesgo para su crecimiento espiritual. Es difícil, y aquí hay algo que decir, hermanos. No estamos diciendo que en su momento lo que usted creyó, lo que probablemente de hombres fieles les fue predicado, es basura, no, mis hermanos. Fue el momento y los tiempos que Dios usó para conocerle tal vez. Y fue bueno, y gracias a Dios, y Dios lo permitió para poder conocerle. Y eso fue bueno, mis hermanos, pero necesitamos avanzar. Necesitamos crecer. Y a veces todas esas cosas que tenemos arraigadas son las que nos desilusionan. Lo malo se convierte a que cuando eso que teníamos arraigado y que se nos enseñó, queremos seguir, pero aferrados. Es ahí donde se convierte en malo. Porque me enseñaron así. Pero es que así allá. Pero es que ese pasaje lo interpretaron hacia allá y así es. No, mi hermano. Ese es el problema. El problema no es que haya sido con un buen corazón del otro lado. Hay lugares que fueron con un mal corazón, pero a final de cuentas fue un momento en el que Dios nos permitió conocer de Él, donde con un corazón sincero crecimos, pero que llegó un momento donde, gracias a Dios, topamos y tuvimos que brincar a otro escalón. Y eso es gracias a Dios, mis hermanos. Por eso dejar el pasado atrás, porque si al día de hoy yo sigo trayendo el pasado al presente, ese es mi problema, y ese es nuestro problema, que nos va a seguir retrasando y vamos a seguir arrastrando cosas y que nos van a impedir crecimiento al día de hoy. Es desilusionante saber, sí, que antes, que lo que aprendimos, que lo que se nos dijo, sí, puede ser desilusionante, pero aún de ello es rescatable que conocimos a Dios. Aún de ello es rescatable que hombres fieles, Dios les ayude, y no para señalar y decir, allá sigue. No, oremos a Dios, porque de la misma forma en que Dios nos está ayudando a ver cosas que no veíamos antes, que Dios les ayude a ellos. Y eso es crecimiento, mis hermanos. No lo veamos como una imposición de, me quieren ahora meter esto. No, mi hermanos, eso es crecimiento aún. Aún eso es crecimiento. El libro de Dios es la voz de Dios. Si Él se hiciera visible y nos predicara su mensaje, no estaría en oposición a la Biblia. Su mensaje de verdad estaría conectado exactamente con lo que se lee en la Escritura, su opinión, su consejo, sus demandas, sus deseos, sus advertencias. Revelan el corazón de Dios. David termina diciendo, si desarrollamos nuestras congregaciones basándonos en la verdad bíblica bien interpretada, aunque no sea popular, tendremos una iglesia tal como fue diseñada, es decir, conforme al corazón de Dios. Mis hermanos, no somos muy populares al decir esto. No somos muy populares al evidenciar las falsas enseñanzas de muchas otras cosas. No somos nada populares. Pero no fuimos llamados a ser populares. Fuimos llamados a predicar la palabra de Dios. Fuimos llamados a ver el consejo de Dios. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque sabe cómo somos, y de la doctrina que te fue dada, y enséñala. Por esa razón, mis hermanos, yo pregunto, ¿en qué momento se nos dijo eso? ¿En qué momento se nos enseñó que predicar la palabra de Dios es un estudio? Hermanos, eso no va a cambiar en la iglesia. La predicación de la palabra de Dios no va a cambiar. Se va a aplicar a nuestras vidas, y eso es una predicación. Ni un estudio es predicación si no se aplica, pero una predicación que se aplica no es predicación si no se predica la palabra.
y no se predica en el contexto en el que está, en el cual les fue dicho. ¿En qué les fue dicho? ¿Por qué Ageo les dijo esto a estas personas? Y eso que le dijo a estas personas, ¿qué tiene que ver con nosotros? Eso es predicación, hermanos. Jehová de los ejércitos. Versículo 5. Vamos a ir rápido, hermanos. La falta de preocupación del pueblo por reconstruir el templo mostraba su profunda falta de deseo por la presencia de Dios. No había otra cosa. La poca preocupación o ni poquita preocupación tenían del pueblo por reconstruir el templo mostraba su profunda falta de deseo por la presencia de Dios. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. El pueblo podía culpar a Dios por la falta de productividad. El pueblo, y seguramente lo hacían. El pueblo, en los versos siguientes, el pueblo probablemente podía decir, oye, Dios, pues trabajo y la tierra no da. Trabajo y trabajo para alimentar a mi familia y no da. Dios, tengo una familia. Yo no te pedí que me la dieras. No sé, infinidad de quejas. Yo no te pedí, Dios, pues no, trabajo y no hay fruto. Yo. El pueblo podía culpar a Dios por la falta de productividad, pero el problema era su propia falta de obediencia. Versículo 6. Dios a través de Ageo les dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Levítico 26:20. Su dificultad económica del pueblo y su dificultad social es el efecto de la maldición que no obedecieron del pacto de Dios. Levítico 26:20. Hablando de las bendiciones de la obediencia y hablando de las consecuencias de la desobediencia. Les dice: vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Al pueblo de Dios ni por aquí les pasó que lo que estaban viviendo era consecuencia de su desobediencia. Y ellos seguramente se quejaban de las maneras en las que hemos ejemplificado, de las maneras en las que a veces nosotros mismos nos quejamos. Por eso digo, a veces decimos: ay, pueblo de Dios, ay, pueblo de Israel, se pasaban. No, mis hermanos, somos igual. Oye, Dios, ¿por qué? Oye, Dios, no vemos. Oye, Dios, no hay. Oye, Dios, ¿has vuelto a ver atrás? ¿Has mirado cuál es la situación que se está viviendo? ¿Has echado a mirar tu actitud? ¿Has echado a mirar lo que tú estás haciendo o solamente lo que hacen los demás? ¿Has echado a mirar eso? Dios les había prometido que si ellos obedecían, la tierra les daría su fruto. Deuteronomio 11, 8 al 15. Dios había frustrado sus esfuerzos por su falta de preocupación para su gloria. Es que no tengo, es que mi familia, mira mis hijitos, hay que darles de comer. Y el mundo de hoy, es que ¿por qué tanta pobreza? Es que ¿por qué los niños, aprobación del aborto para que los niños estén así en pobreza? Pues que mejor los maten. O sea, la lógica del mundo de hoy, esa es la lógica del mundo de hoy. Y no se echan a ver de la desobediencia que como seres humanos hemos cometido para tener esas consecuencias. Porque desde antes Dios había dado leyes aún, y no porque seamos judíos, pero había dado leyes para que no hubiera pobreza en el pueblo. Ustedes darán abundantemente, ustedes darán y Dios les va
Dios va a cuidar de ustedes y ustedes dan para que no haya pobres alrededor de ustedes. Algo se hizo mal en algún momento. Todo esto dio como resultado una vida frustrante e insatisfactoria para el pueblo. Ellos creían que sus ofrendas podían salvarlos y ser suficientes. Y Dios a través de Ageo les habla fuertísimo. Ageo 2, 11 al 14. Así ha dicho Jehová de los ejércitos nuevamente. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, Ageo le decía a Ageo, pregúntales. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Ellos tenían leyes muy estrictas donde si tan solo alguna cosita tocaba algo, ya era inmunda porque ellos eran inmundos. Y eso ya no podían presentarlo como ofrenda. Y los sacerdotes respondieron, o sea, si pasara esto, ¿sería inmundo? Perdón, ellos dijeron que no, en ese sentido, disculpen hermanos. 13, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y ellos respondieron, y los sacerdotes respondieron y dijeron, inmunda será. Perdón hermanos, ahí me confundí. En este aspecto, en esa parte sí era inmundo. Y ellos conociendo la ley y conociendo esa parte, iba a ser inmundo eso. Ellos conocían eso. ¿Inmundo será? Sí, claro, inmundo será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí. Dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Sabes qué, pueblo de Israel? Eres inmundo, lo que haces es inmundo y lo que sacas de la obra de tus manos es inmundo. ¡Pum! ¡Wow! O sea, durísimo. Veía una imagen por ahí que decía, los profetas no dijeron, pues a ver, voy a hablar y a ver a quién le cae. No, les decía, Jehová ha dicho y les está diciendo a ustedes, iglesia, ¿qué nos está diciendo Dios con todo esto? Iglesia, y hablamos como Monte Ararat, pero a quien llegue, iglesia de Cristo, iglesia Monte Ararat, iglesia de Cristo repartida en todos los lugares a donde esta predicación llegue. ¿Dónde está la iglesia de Cristo hoy? Qué triste que la pandemia haya revelado muchas cosas de la iglesia de hoy. Ageo habla fuerte y les dice, ustedes y todo lo que hacen ustedes con todo lo que hacen y todo lo que sacan, y lo poco que llegan a sacar de lo que hacen es inmundo. Porque se han preocupado ustedes más por lo que ustedes quieren, por lo que a ustedes les interesa, más que la gloria de Dios. Versículos 7 y 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esto lo que estaba diciendo Ageo, lo que estaba diciendo Dios a través de Ageo al pueblo era, lo que a ustedes les interesa es simplemente lo de su casa, su familia, sus cosas. Lo que a ustedes les interesa, mientras ustedes estén bien, que el mundo gire. Mientras ustedes estén bien, que todo pase, no hay problema. ¿Y mi casa? ¿Y mis cosas? ¿Y mi gloria? ¿Dónde está?
El pueblo no estaba preocupado por la gloria de Dios. Se habían olvidado de aquel Dios, Jehová de los ejércitos, que les había dicho: ve, porque yo los he entregado en tu mano. Se habían olvidado el pueblo de Dios de lo que a cada uno le correspondía hacer. Y se preocupaban solo por lo que a ellos, a su beneficio de ellos, les preocupaba. Y ante este versículo: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aún en esto, muchos del pueblo de Israel, pero muchos al día de hoy, reciben a esta pregunta o a esta situación que constantemente decimos: sea que comáis o que bebáis, como lo dice Pablo, su palabra, que todo lo que hagáis sea para la gloria de Dios. Muchos se preguntan: ¿la gloria de Dios? ¿Y yo qué? ¿Y lo mío qué? ¿La gloria de Dios? O sea, pero es que yo, pues, ¿qué Dios no ve? Que yo también, pues, necesito mi tiempo, necesito mi espacio. ¿Qué Dios no ve eso? El pueblo de Israel decía ante esto: ¿la gloria de Dios? ¿Qué es eso? Pues yo, pues mi familia, pues lo que tengo, mis posesiones, trabajo y la tierra no da. Porque se habían olvidado de la gloria de Dios. Había un motivo. Y la iglesia del día de hoy, mis hermanos, lamentablemente está pasando por mucho de esto. Porque nos hemos preocupado más por nosotros, por mí, que la gloria de Dios. Nos hemos preocupado más porque, mira, es que corresponde a tal cosa a ellos. A mí no, les corresponde a ellos. No, mis hermanos. La iglesia es para la gloria de Dios. La iglesia es para la honra y la gloria de Dios. Y la iglesia no somos uno, somos todos. La gloria de Dios, mis hermanos, la gravedad de esto es que la gloria de Dios no era suficiente para impulsar al pueblo de Dios. La pregunta el día de hoy aquí para nosotros, para Iglesia Monte Ararat, para las iglesias que lleguen a escucharlo, la pregunta aquí es: ¿la gloria de Dios es suficiente para impulsarnos a hacer lo que tenemos que hacer? Mis hermanos, meditemos en ello. Versículos 9 al 11. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de nosotros ve por sí mismo, corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra se detuvo sus frutos. Versículo 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El enfoque de las vidas del pueblo estaba en construir sus propias fortunas personales y familiares. El mundo de hoy se ha contagiado a las iglesias de la preocupación personal más que de la palabra de Dios. ¿Por qué la insistencia de ello, mis hermanos? Porque la iglesia de hoy quiere esos mensajes de superación, esos mensajes relativos, esos mensajes de, pues es que necesitamos algo como que nos anime para los problemas que estamos viviendo, ¿no? No estoy diciendo que no se hable de las situaciones y circunstancias que vivimos como creyentes, pero a la luz de la palabra de Dios. Versículo 12. Escuche esto, mis hermanos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios.
y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Oyeron Zorobabel, oyeron Josué, oyó el pueblo la voz de Dios a través de Ageo. Oyeron. Hermanos, Iglesia Monte Ararat, cuando se predica algo aquí, ¿lo oímos? Y al hacer esta pregunta, me refiero a lo oímos para llevarlo a la práctica y lo oímos como de parte de Dios, o lo oímos como de parte de la persona que está predicando y que como que no me convenció mucho, o como que nos regaña mucho y pues eso no es digno de oírse, porque lo que yo quiero escuchar es pues, uno motivacional donde nos levante el ánimo, donde nos levante así para mañana empezar lunes el trabajo así con ganas, porque mi prueba y mi situación me está bajando el ánimo. ¿Lo oímos como de parte de Dios? Mi hermano, si lo que predicamos aquí, lo que estamos diciendo, usted lo ha comprobado en casa y es palabra de Dios, hemos de estar atentos a hacerlo, hemos de estar con un corazón dispuesto a hacer caso, aunque no me haya gustado lo que me dijeron, porque no es por parte del predicador que me lo está diciendo, sino por parte de Dios. Pero si el que predicó aquí está diciendo cosas que no son por parte de Dios, a través de mi estudio de la Biblia, a través de lo que yo estoy haciendo y de mi devocional, no es de parte de Dios, mi hermano, entonces avísenos y no haga caso. Pero lamentablemente a veces no es eso. Nos quedamos solo con lo que nos dicen aquí, con lo que nos gusta. Pues la Biblia dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Sí, lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que la palabra de Dios enseña. No dice retened, escudriñadlo todo, retened lo que me conviene. No dice eso. Retened lo bueno, y si lo bueno es algo que aunque no me haya gustado del tanto, lo dice Dios en su palabra, entonces necesitamos meditar y hacer lo que hizo Zorobabel, lo que hizo Josué, lo que hizo el pueblo. Y dice, y oyó Zorobabel, oyó Josué, oyó el pueblo la voz de Jehová a través del profeta Ageo, y temió el pueblo delante de Jehová. Sus ojos me los imagino así como de ¡pum! Es cierto, algo estamos haciendo mal. El versículo 5 decía, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Iglesia Monte Ararat, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no Gibran, no el hermano Agustín, no el hermano Luis, no el hermano, no ninguno de los congregantes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Quién? Todos. Todos. ¿Solo Zorobabel, que era el sacerdote? ¿Solo Josué, que era el sacerdote? No, todos. El pueblo también. ¿Y qué hicieron? Temieron a Jehová. Todas las consecuencias que recibieron por su infidelidad, esta era la respuesta apropiada. Si ellos en su momento, el pueblo de Israel tuvo una respuesta, oye Dios, pues es que no crece la lluvia, no da lluvia a Dios para que crezca nuestro producto, para comer, ¿qué te pasa Dios? Si en su mente llegó a haber estado eso, era la respuesta apropiada. Dios, perdóname. Aquí estamos, Señor. Temieron a Jehová. El temor de Dios, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Temor de Dios no es, uy Dios, no se refiere a eso. En cierta forma, un temor de Dios para los incrédulos sí se refiere a eso, porque han de temer el infierno. Sí, pero nosotros como creyentes, hermanos, es ese respeto, es ese amor, esa reverencia, ese trabajo, esa conciencia, ese espíritu de Dios dentro de nosotros, de que lo que voy a hacer, de reconocer lo que no estoy haciendo porque necesito hacerlo, pedir perdón, pero de lo que necesito hacer, hacerlo para su gloria. Era lo que le faltaba al pueblo de Israel, reconocer para la gloria de Dios. Ese era el temor que había regresado a ellos de Jehová, al Señor de los ejércitos. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida. Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Esto era el temor de Jehová, y además el temor de Jehová era reconocerlo para su gloria. Y lo que no he hecho, hacerlo para su gloria. Hasta que el pueblo hizo eso, ¿qué? Reconocer. Comenzó a trabajar. No quedó en un ánimo humano. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y este es el título de este mensaje, hermanos. No porque se me haya ocurrido, no soy tan bueno en títulos, pero este es el título de este mensaje. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Iglesia Monte Ararat, esto no se los dijo Ageo al inicio. Esto Ageo no se los dijo al inicio de su libro. Pueblo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, échenle ganas. Yo estoy con vosotros. Aunque era cierto, el pueblo necesitaba reconocer su falta. Aunque era cierto que Jehová estaba con ellos, el pueblo necesitaba identificar qué era lo que no estaban haciendo para la gloria de Dios. Y fue hasta ese momento que Ageo les dice estas palabras de parte de Dios: yo soy Jehová, yo estoy con vosotros. Como estuve con Abraham, como estuve con Abraham, estaré contigo, diciéndole a Isaac. Como estuve con Isaac, estaré contigo, diciéndole a Jacob. Estamos leyendo Génesis. Como estuve con Israel, Jacob, estaré contigo, Josué. Como estuve con José, como estuve con tus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, José, estaré contigo, Moisés. Es una constante. A sus discípulos se los dijo, como no teman, que soy yo estoy con vosotros. El yo soy, yo Dios mismo, estoy con ustedes en Cristo, ya en este lugar. Yo estoy con ustedes. Mateo 28, 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la misma constante, mis hermanos. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, Iglesia Monte Ararat, dice Jehová. Hermano, ¿esto no le anima? Hermano, ¿esto no le anima? Hermanos, si esto no nos anima, hermano, hay un problema muy grave. Si el saber que el Dios Todopoderoso, que Jehová de los ejércitos está con nosotros y no le anima, hay un problema súper grave. No, mi hermano, esto debe de animarnos.
Jehová, yo estoy con vosotros, dice Jehová, el Jehová de los ejércitos, el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del día de hoy. Y mis hermanos, si lo que sigue no nos anima más, estamos en un problema muy distinto. Y entonces mucho de lo que tendríamos que hablar es otra cosa totalmente diferente. Porque hermanos, esto animó al pueblo. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Dios estaba con ellos e iba a cumplir su promesa que le hizo a Abraham. Él iba a cumplir su promesa, Él permanece fiel. Él es fiel a sus promesas. Y Él va a cumplir, no porque nosotros nos pongamos enfrente, Él no va a cumplir algo. No, Él lo va a cumplir. En las vidas de cada uno de nosotros y como iglesia lo va a cumplir también. A Zorobabel en el capítulo 2 al final le dice esto: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo y a los 24 días del mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes para cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. No hay mucho que se sepa de Zorobabel después. ¿Qué promesa es esta que le hizo a él? Esta promesa de mayor gloria. Vamos a Ageo 2, 6 al 9. Recuerde lo que le dijo a Zorobabel: haré temblar la tierra. Ageo 2, versículos 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se refería a ese templo? ¿A qué se refería? A Cristo. En el contexto del pueblo de Israel en este tiempo, en este lugar, el templo, la reconstrucción de la gloria de Dios a través del templo era lo que ellos tenían en ese momento. La gloria de Dios se veía representada en el templo. Era como el pueblo de Israel veía eso, la gloria de Dios representada en el templo. Entonces, esa era la representación de la gloria de Dios. Lo que le dijo al pueblo versos antes fue la misma promesa que le hizo a Zorobabel. Zorobabel, Cristo, viene de la descendencia de Zorobabel. No era una gloria para Zorobabel como tal en ese sentido. Era que de él saldría el Salvador. Él sería de esa línea directa de donde vendría el Salvador. Aquella cosa, el templo, que le produjo al pueblo reaccionar y tener temer a Dios, por ver la gloria de Dios, no simplemente por un templo, por ver la gloria de Dios ahí representada y la necesidad de la gloria de Dios, fue lo que les hizo despertar. Hermanos, tenemos a Cristo, tenemos la mayor representación de la gloria de Dios
y lo conocemos a través de su palabra, y hemos sido salvos, y hemos sido hechos salvos por medio de Cristo. Hermanos, si el yo estoy con vosotros, dice Jehová, no nos anima, mis hermanos, si la misma representación de la gloria de Dios a través de Cristo que nos ha hecho salvos no nos anima, algo está pasando. Iglesia Monte Ararat, iglesia que están repartidas en el mundo, algo está pasando con la iglesia. Ese templo, mis hermanos, que fue destruido, aquel templo que dijo Cristo Jesús, yo reconstruiré este templo en 3 días, que nadie entendió en ese tiempo. Ese templo ya no es ese templo que construyeron aquí. Ese templo es Cristo. Ese templo que él dijo que lo iba a reconstruir en 3 días se refería a él mismo. Era Cristo, la misma gloria de Dios. Era lo que le podía llevar a decir: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mis hermanos, la gloria de Dios es nuestro objetivo. La gloria de Dios debe ser nuestra meta principal. Hemos sido salvados por Cristo, mis hermanos. Lo que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en este tiempo le hizo temer a Dios, mis hermanos, es algo muchísimo más grande de lo que tenían ellos. Ahora nosotros lo tenemos, que es Cristo. Y que aunque ellos no lo veían, ellos también lo tenían. Pero que ahora es claro para nosotros, ese velo ahora es claro para nosotros. Cristo, mis hermanos. Y si nuestro impulso para servir, para alzar la mano, para decir, ¿no es Cristo, mis hermanos? Hermanos, algo está pasando con la iglesia de Cristo en todo el mundo. Apocalipsis 21, 22 al 23. Lo que estaba diciendo Ageo era una connotación de Cristo, de lo que venía, y era una connotación escatológica de aquel que es el templo, Cristo, y que en una forma relativa ahora a nosotros nos ha hecho templo, que de una forma relativa no fue la mejor palabra, que de una forma clara nos ha hecho a nosotros templo de su Espíritu Santo. Mis hermanos, qué valor, no de nosotros, no, sino qué responsabilidad tenemos, porque esto no es el templo, lo decíamos la predicación anterior, no es un lugar, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Deberíamos de preocuparnos más por eso como iglesia de Cristo, de Dios. Apocalipsis 21, 22 al 23. Yo vi en ella templo, hablando de la nueva Jerusalén, gracias hermano. Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hermano, ¿usted anhela esto? ¿Usted anhela esto? ¿Anhelamos esto, hermanos, como iglesia? La pequeñita lo anhela. Hermanos, que el anhelo de todo ello, mis hermanos, de ese templo que era físico en estos tiempos para el pueblo de Dios, pero que ahora ese templo es Cristo para nosotros, y es el mismo templo que hemos de adorar allá, que hemos de glorificar allá.
Veía ahí un comentario, una imagen que decía: anhelamos y deseamos el cielo, adorar a Cristo en el cielo, pero no lo hacemos aquí. Queremos que allá en el cielo estemos entonando estos cantos y todo, pero aquí no lo hacemos. No hay sentido en ello, mis hermanos. No hay concordancia, no cuadra, no embona. Acabamos de entonar un canto, hermanos. Jesucristo basta. Cristo es suficiente. El motor que llevó al pueblo de Dios, a Zorobabel, a Josué y al pueblo, el motor no era que hubiera lluvia para ellos dar su fruto, tener su fruto. Ese no fue su motor para reconstruir el templo. Su motor fue la gloria de Dios, lo que no habían visto, lo que por mucho tiempo estuvieron cegados y no los llevó a trabajar, y les dio más temor de lo que los pueblos aledaños les decían. Su motor fue la gloria de Dios. Mis hermanos, acabamos de entonar un canto: mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Lo que hizo Cristo, hermanos, debería ser suficiente para la iglesia de hoy en día, para levantarse la iglesia y decir: Dios, aquí estoy. No es fácil, no la estoy pasando bien, pero la paz que tú nos dejaste, la paz que tú nos das, no es como la que el mundo nos da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios, no es fácil. Y como iglesia hay que hacer algo, los unos por los otros. Lo dijimos la vez anterior, en la predicación pasada. Los unos a los otros hemos de sostenernos. Los unos a los otros hemos de orar unos por otros. Y a través de la palabra de Dios hemos de fortalecernos los unos a los otros. No con mensajes. No esté usted buscando un mensaje de que, pues yo tengo muchos problemas, yo necesito que alguien me anime. No, mi hermano, esa es psicología. Aquí no venimos a dar psicología, mis hermanos, perdón. Nuestras faltas, mis hermanos, son muchas. No solamente de unos, no, de todos. Pero su gracia es mayor. Y esa gracia es suficiente. Y hermanos, levantémonos. Y hermanos, miremos, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Oigamos. Oyeron, temieron, hicieron, trabajaron, levantaron, edificaron. Primero reconocieron que sus faltas eran muchas, pero su gracia era mayor. Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en este día, en este tiempo, en esta hora, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Porque nos hablas, Señor, a través de tu palabra, amado Dios. Te necesitamos, Dios. Y reconocemos, Señor, como iglesia que hay cosas, Señor, que nos han faltado. Reconocemos nuestras faltas, Padre, como iglesia. Y venimos a aquel de quien su gracia es mayor, Padre. Venimos a aquel, Señor, de quien su gracia es mejor, Señor, es más que cualquier otra cosa. A ti, Señor, Dios de los ejércitos, Dios del cielo, Dios de la tierra, te exaltamos, te adoramos, Dios. Ayúdanos a ver tu gloria y hacer las cosas para tu gloria, lejos de nuestro yo. Ayúdanos a dejar de vernos más a nosotros y verte más a ti, Señor, tu gloria, porque tú has de ocuparte de nuestras cosas, Señor. ¿De qué forma? No lo sabemos. Aún, Señor, si la muerte llegase,
¿Quién dijo que eso era el final, Señor, de nuestras vidas? Oh, Señor, ayúdanos a ocuparnos de tu gloria, Señor, de tu voluntad perfecta. Te necesitamos, Padre. Guíanos, Señor, y ayúdanos, Padre. Perdónanos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, y como el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios, como tu pueblo. Ayúdanos a temerte a ti, Señor, y a ver tu gloria por sobre todas las cosas. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, hermanos que nos ven a través de las redes, vamos a cortar la transmisión en este momento, en este tiempo. Cuídense mucho, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por seguirnos. Le esperamos, mis hermanos, en este lugar para el próximo domingo. Estaremos aquí a las 11:30 orando juntos como iglesia, y les esperamos, hermanos. Gracias. Nos quedamos aquí con los que están en este lugar. Dios les bendiga, mis hermanos.